Estamos estos días reflexionando sobre un aspecto de la oración cristiana, el que tanto trabajara y enseñara Santa Teresa, el que enriquece la oración vocal, el que hace que la oración litúrgica gane profundidad y reflexión, es la oración afectiva. Este es el mundo que manejó Teresa, que nos dejó en sus escritos, de la cual ella tuvo la experiencia hasta los grados más altos a los que puede llegar el hombre en esta vida, lo que se ha dado en llamar matrimonio espiritual. ¿Qué esperábamos de ella? De ella podíamos esperar que después de tanta experiencia, de tantos años, de trabajo tan intenso en una materia tan importante de nuestra fe cristiana como es la oración, nos dejara una definición, nos dijera con palabras claras qué era esa oración que ella quería en sus hijas, para lo cual dispuso todo el monasterio con todos sus detalles, para que sus hijas se especializaran en esta oración. Pues bien, esperar de Teresa una definición exacta es muy difícil. La oración tiene mucha variedad, mucha riqueza, es compleja, no se presta a ser manejada solamente en una dirección. Pero sin embargo, en el capítulo 8 del libro de la vida, nos dejó esa definición y explicación de la oración afectiva. Cuando nos dijo estar a solas con aquel que nos ama. Dijimos qué significa ese verbo estar, qué significa a solas, que necesariamente no es ausencia de personas, sino ausencia de distracciones, de cosas que puedan distraer a la persona con aquel. Ya sabemos quién es aquel. Es una manera de llamar al Señor, aquel que nos ama. De modo que esa definición, esa descripción ha quedado para siempre. Es difícil añadirle un detalle más a ese modo de pensar y de enseñarnos la oración. En esa oración tenemos el objeto de la oración es Dios, aquel, Jesús, sus misterios, su vida, sus palabras. El objeto de la oración afectiva, crear amistad. Esa es la finalidad de la oración. El día que tengamos a Jesús como amigo y tengamos todas las leyes de la amistad, ese día hemos entendido lo que es trabajar la oración afectiva, crear amistad. No es fácil crear, sostener, alimentar y perdurar una amistad. Requiere mucha madurez, seriedad, saber entregarse, saber comunicarse, saber guardar silencio, saber mirar, etcétera, etcétera. Las circunstancias de esta oración es a veces. Teresa no asigna tiempo, porque la oración teresiana viene a ser un estado de vida permanente, una actitud de la amistad. La amistad no es un momento, la amistad es la permanente presencia del amigo en nuestra vida. Y las circunstancias de modo a solas. De modo que aquí pues tenemos que el objeto es Dios, que el objeto de la oración crear amistad, que las circunstancias de tiempo es a veces y las circunstancias de modo a solas. Tenemos pues que ese Dios que se nos entrega en la oración es el Dios de la amistad, es el Dios del amor.
Veamos brevísimamente hoy cómo la define Santa Teresita del Niño Jesús, francesa, hija de Teresa, a finales del siglo XIX, ya entrando al XX, una joven que se santificó en el monasterio de Lisieux, en Francia, que el Papa la elevó a la dignidad de santa y de doctora de la Iglesia. No podemos esperar de Teresita pues todo un tratado de oración, porque ella no pretendió sino darnos sus experiencias de Dios en su vida. Sin embargo, nos dejó dos pequeñas definiciones de la oración. Dice ella: para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en la tristeza como en la alegría. Vuelve al mismo tema de Teresa. Lo esencial de la oración es el amor. No es la inteligencia del misterio, es la oración. Y más adelante nos dirá en otro momento: cuando oro, no le digo nada, lo amo. En eso coinciden las dos Teresas, en darle toda la fuerza de la oración al amor. Que el amor crezca, que el amor se manifieste, que el amor tenga sus momentos de ternura, que el amor se traduzca en obras, que el amor se interese por todo lo que sea relacionado con la persona que amamos. En este caso, con todos los intereses salvíficos de Jesús. El Papa Francisco, la semana pasada, aprobó la canonización del beato Carlos de Foucauld, un sacerdote francés que se santificó en el desierto del África, que nos dejó los fundamentos de una comunidad llamada los Hermanitos de Jesús. Pues bien, el Papa dentro de pocos meses lo va a canonizar. Y él nos dejó esta definición de su oración, de las horas vividas a lo largo en toda la parte de Argel, del África mediterránea. Nos dice: orar es estado del alma que mira a Dios sin palabras, diciéndole a Dios que le ama con su mirada, sin decir nada con los labios, ni aún con el pensamiento. La mejor oración es aquella en que las miradas del alma tema, la oración afectiva y la oración del corazón. Volvemos al mismo tema de Teresa y Teresita: amar, mirar, callar, estar con el amigo. Eso es la oración afectiva. Me encontré una definición de una joven que ya tenía su formación religiosa, y un día le preguntaron que para ella qué era la oración. Y lo dijo claramente: la oración es un baño de sol. ¿Qué quiso decir? Quiso decirnos que en el baño de sol tiene que haber tres elementos: despojo, paz y lentitud. ¿Despojo de qué? Cuando uno quiere tomar el sol de los vestidos que le impiden recibir el sol. En la oración afectiva, ¿qué significa despojo? Dejar todo aquello que me impida amar, que me impida ser feliz, que me impida amistad con el Señor. Despojo, para orar, es necesario siempre dejar de lado
cosas que impiden la amistad orante, preocupaciones, apegos, adicciones. El segundo detalle de la oración, según esta joven, la paz. Supone que el orante maneja una paz interior que lo acerca al Señor en el trato amoroso de la oración. Sin paz interior es difícil orar. Por eso hay que pedir y trabajar la paz. Una paz de despojo, de desprendimiento, una paz de entrega y de generosidad, una paz que le enseña a uno cómo desarrollar todo el aspecto del afecto y del amor. Lentitud. La oración afectiva no es emoción de un instante, es un estado permanente de amor y por eso cada minuto de la vida se puede convertir en un contacto amoroso con el Señor. Una definición buena. Entonces, despojo, paz y lentitud. Y un joven que ya estaba iniciado en estos temas de Dios, de la oración, de la espiritualidad carmelitana, hizo una definición también buena sobre esa manera de orar y de estar con el Señor. Decía, orar es un contacto íntimo, prolongado, silencioso con Dios. Miremos los adjetivos que le pone al contacto. Íntimo. Con Dios no hay que tener secretos, con Él no hay nada que ocultar. Y a ese amigo verdadero hay que decirle todo lo que tenemos de positivo y negativo en nuestras vidas. En ese contacto tiene que ser íntimo. No vamos a ser hipócritas ni a decirle al Señor lo que no somos, sino a mostrarle lo que somos y lo que queremos ser. Íntimo, prolongado. La oración afectiva llega a ser, como decíamos, toda la vida, todos los momentos, todos los instantes. Cuando se ama a una persona, no se le ama un minuto, un instante, sino permanentemente está en nuestra mente y sobre todo en nuestros afectos. Contacto íntimo, prolongado, silencioso. Es característica de esta oración afectiva el silencio. Así como en otro momento está la palabra, en la oración litúrgica, en la oración vocal, en la oración afectiva juega mucho el silencio, a solas con el Señor. Estas, pues, 4 definiciones nos pueden ayudar y entender la que siempre será la mejor definición sobre la oración afectiva. Estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Hermana, amemos mucho esta oración. Dediquémosle parte de nuestro día, que no pase un día sin estar este ratico de silencio, esta mirada de amor, esta manera de decirle a Dios que lo amamos, que gozamos con su presencia eucarística, con su presencia de fe, con su presencia en toda la belleza de la creación, en todos los momentos y circunstancias de la vida. Estar con Él a solas, en silencio, con amor. Eso es la oración de la cual Teresa es maestra, es la escritora, es la mujer que nos va a enseñar el camino para llegar a ese momento silencioso con el Señor. Les deseo siempre que el Señor esté con ustedes, los anime y las anime a vivir esta experiencia de Dios en nuestra vida.